La depredadora y hostil amenaza que lanzó el lobo a Patricia no pudo con la valentía de la joven, cuya historia tuvo un final inesperado. La magia de las palabras, el mundo de esta narradora de cuentos e historias que guía tu yo inquieto por los trazos y caracteres de almas creativas e ingeniosas. En este episodio, Playa Sirena, capítulo 1. En una mañana soleada del mes de enero, las hermosas y suaves olas de Playa Sirena susurraban dulcemente sobre la orilla con ese inconfundible aroma de mar que la hacía tan atractiva para los turistas que visitaban regularmente esta zona tan apartada de la gran capital. Allí, un pequeño grupo de personas, dirigidos por el licenciado Godofredo Mantilla y el talentoso arquitecto Renzo Luis Mora, socios de una gran constructora, caminaban entusiasmados admirando los alrededores de un vasto terreno que, después de incontables gestiones y contraofertas, habían adquirido para construir un magnífico resort frente a esa paradisíaca playa. Sin embargo, había un pequeño problema. Una hilera de kioscos de diferentes tamaños, materiales y colores se interponían entre ese terreno y la playa. Pudieron notar que allí a los bañistas y turistas que recorrían muchos kilómetros para llegar al lugar les ofrecían pescado frito, entre otras comidas, y algunas artesanías elaboradas a mano. El grupo se negó a la invitación de Renzo para probar esos platos y decidieron regresar a la gran capital. Al día siguiente, reunieron al equipo de trabajo que incluía 2 ingenieros y un arquitecto adicional, y luego de ver los planos del resort certificados por Renzo, todos aplaudieron y se felicitaron entre ellos por la adquisición de esas 25 hectáreas de terreno. De algún lado salió una costosa botella de fino escocés y brindaron por el éxito del primer hotel que construirían en sociedad. El licenciado Godofredo, un par de sorbos después, se sentó con cierta pesadumbre y todos voltearon hacia él. Señores, conseguimos todos los permisos. Tenemos los fondos necesarios para la construcción y la maquinaria está completa. Pero ¿cómo resolveremos ese pequeño problema de los comerciantes que se interponen entre nuestro proyecto y la playa? ¿Alguna sugerencia? En medio del breve silencio que siguió a la pregunta, la licenciada Mariselva Guzmán intervino recordando lo que pudieron observar cuando estuvieron en Playa Sirena. Mencionó que esos puestos improvisados, además de esa gente yendo y viniendo, no encajaba para nada en la estética que se está buscando, y además la estampa de todos ellos podría ser un riesgo que ahuyente a los turistas. El grupo se miraba y se mostraban de acuerdo con esas palabras. Abriéndose paso hacia la gran mesa de la Junta, Renzo sugirió que el camino elemental era conciliar con esos comerciantes, ofrecerles una cantidad de dinero por el desalojo de aquellos espacios y listo, manos a la obra. Pero la licenciada Mariselva no lo veía tan fácil y con más énfasis acotó que generalmente era difícil mediar con vendedores ambulantes, por lo que Renzo propuso realizar un primer contacto con ese grupo y se adelantó mirando a los ojos del inversionista principal. Godo, puede que tengamos un obstáculo, pero no sabemos qué tan serio es. Te propongo comisionar a la licenciada Mariselva, que es especialista en relaciones públicas, para que intente una negociación amigable con una apropiada compensación, para que se retiren voluntariamente. Ella, sorprendida por tan inesperada proposición, volteó con poca disposición hacia el licenciado Godofredo, y tras unos segundos, este respondió: Hecho, que los ingenieros te acompañen para que te apoyen. La licenciada respiró profundo y aseguró que sería la tarea más fácil de su vida. Mañana a primera hora salimos para Playa Sirena, comentó, y se bebió el resto del escocés que quedaba en su vaso como si de antemano fuera un reto cumplido. El sol estaba radiante y las olas muy tranquilas. Contemplaron con admiración el lugar y la licenciada no pudo ocultar sus pensamientos diciendo en voz alta:
Este lugar es maravilloso. Es un pequeño paraíso. Qué lástima tener a esta gente aquí. Comencemos por el kiosco de allá. Apenas son 12 vendedores. Con su traje de marca, un fino calzado, peinado moderno y una carpeta bajo el brazo, caminó con cierta dificultad por la arena hasta el kiosco del primer comerciante, repasando mentalmente el diálogo que tenía preparado para todos ellos. Sin titubear siquiera se presentó. Buenos días. Soy la licenciada Mariselva Guzmán, representante del consorcio que adquirió estos terrenos. Como ustedes saben, tenemos grandes planes para este lugar y desafortunadamente sus puestos de comida no encajan en nuestra visión, dijo con altivez al notar que los otros vendedores se acercaron por la curiosidad que ella con su atuendo había generado, rodeándola junto a los ingenieros. Y concluyó en voz más alta que disponían de una importante cantidad de dólares para que todos se reubicasen donde prefirieran. De entre los comerciantes, más otros bañistas que se habían aproximado, emergió la voz firme y sonora de una hermosa chica que, mostrándose a la defensiva, le respondió: ¿reubicarnos? ¿Y qué pasa con los años que hemos trabajado aquí? Ustedes no pueden llegar así de buenas a primeras y decirnos que nos vayamos. Con un sentimiento de frustración por esas palabras que contagiaban la resistencia de los comerciantes, la licenciada abrió su carpeta y le preguntó a la chica cuál era su nombre, a lo que ella respondió con más disgusto: Patricia Silva Aragón, hija de la señora Prudencia Aragón, del puesto de pescado frito del otro extremo, que abrían desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y que además se reservaban el derecho de admisión. Y se le quedó mirando, retándola a parpadear. Y Mariselva parpadeó. Tomó algunas notas, extrajo una copia del documento de propiedad de los terrenos y se la entregó a Patricia. Mientras ella lo leía, Mariselva dijo para que todos escucharan: vienen días difíciles para todos ustedes. Este proyecto seguirá adelante, les guste o no. Y créanme, no seré yo quien les dé las malas noticias. Piénsenlo bien. De nuevo, volteó a mirar a Patricia, quien aprovechó ese instante para romper en varias tiras su documento. La licenciada, sin decir más, les dio la espalda a todos y junto a sus acompañantes se retiró del lugar mientras los comerciantes les gritaban todo tipo de improperios. Al día siguiente, reunidos todos los accionistas en la sala de juntas del consorcio, Mariselva expuso su amarga experiencia con los vendedores informales de Playa Sirena, porque se negaba a llamarles comerciantes. Comentó que sin derecho alguno la ofendieron como quisieron, a pesar de que ella los trató con todo respeto y el cariño que se ameritaba. Dando un golpe a la mesa, pidió medidas extremas contra aquellas personas, considerando que la legalidad estaba de parte de los propietarios y no de esos invasores. Entonces tendremos más dificultades para negociar. Debemos considerar una estrategia que los ponga de nuestra parte, aseveró Renzo, pero el licenciado Godofredo, dando apoyo a Mariselva, informó a todos que tenía la solución, que les avisaría en cuanto terminara sus gestiones. Godo, ¿de qué se trata?, le preguntó Renzo en voz baja, y él prefirió que esperara hasta el día siguiente. Entretanto, Patricia acompañaba a doña Prudencia con señales de preocupación por los recientes acontecimientos. Esa voluntariosa y agraciada muchacha se había convertido en la voz de aquel puñado de trabajadores que estaban a poco de perderlo todo. No sé qué hacer, mamá. Nunca creí que esto pudiera ocurrir. Hablaré con el alcalde. Él tiene que protegernos. Por lo que doña Prudencia se le acercó, la abrazó y le aseguró que siempre podrían salir adelante, porque sus manos estaban curtidas con 1000 recetas, y le insistió como otras veces que cuando se siembra honestidad y buena voluntad, se recogen los mejores frutos. Patricia asintió a sus palabras. No tenía nada que decir. Había exceso de humedad en sus ojos. Recuerda suscribirte y deja un me gusta para seguir disfrutando de la magia de las palabras.
Con la puntualidad requerida, todos los accionistas acudieron a la reunión donde el licenciado Godofredo les haría saber de sus gestiones, una situación que no habían contemplado cuando negociaron la compra de los terrenos. Con absoluta seriedad, mientras caminaba lentamente detrás de sus socios, dijo que después de muchas llamadas, había logrado ubicar y contratar a la persona que los libraría de esos vendedores informales y les dio los detalles pertinentes. Se trata de Víctor Azarov, un operador independiente de origen eslavo conocido como El Lobo, con varios años trabajando en Latinoamérica. Es un especialista en estimular desalojos voluntarios con mucho éxito nacional e internacionalmente. Y sus rastros son limpios, rozando con mucha audacia en la legalidad de cada país. Tiene una reputación de negociador implacable, con una efectividad de 100% gracias a su método de conciliación de 2 fases. Se miraron extrañados por ese personaje, que ignoraban que pudiera existir, por lo que Renzo preguntó con cierta incredulidad. ¿Un método de conciliación de 2 fases? ¿Y eso qué significa? Con una sonrisa de satisfacción, el licenciado Godofredo le respondió que eso que quería saber se lo podía preguntar directamente a Víctor, el Lobo, que ya estaba por entrar a la sala. Damas y caballeros, yo soy Víctor Azarov. Estoy para servirles y para responder sus inquietudes o para resolver todos sus problemas según el orden que prefieran, dijo el Lobo con su imponente figura de 1,95 metros de estatura, con un impecable traje negro, una mirada fría y calculadora y con una voz profunda y resonante que se ajustaba a la elegancia de su atuendo y a sus palabras cuidadosamente pronunciadas, lo cual dio a entender al licenciado Godofredo, que permanecía a su lado, que ya tenían a su propio Goliat. Renzo tomó de inmediato la palabra y se presentó con el Lobo, a quien de forma directa le preguntó cuál era ese método de conciliación en 2 fases que utilizaba en la resolución de conflictos. Víctor llevó sus 2 manos atrás y adoptó una postura erguida que aumentaba su estatura un poco más de los 2 metros, según calcularon todos mentalmente, y respondió con sobrada experiencia. Mi querido y apreciado arquitecto, mi metodología es la más sencilla, pero asimismo la más efectiva. En la primera fase, le ofreceré a esos individuos el dinero que ustedes decidan. Así de fácil. Todo dentro de una conversación tranquila y serena. Nunca falla. Pudieron notar que Víctor tenía rato que no parpadeaba. Sus ojos los estaba escaneando a todos con increíble impunidad, mientras otro de los socios comentó en voz baja que no sabía a qué temerle más, a su ruda apariencia o a su amabilidad. Sí, comprendo, señor Víctor, pero aún no ha dicho cuál es la segunda fase de su método, insistió Renzo, disimulando su inquietud porque no sabía si estaba acercando una chispa a ese barril de pólvora que tenía enfrente. El Lobo escuchó la pregunta con pasmosa tranquilidad. Sus ojos oscuros y profundos como un océano en tormenta lo miraron directamente, esbozando una tenebrosa sonrisa. Con un movimiento lento y calculado, deslizó su mano derecha hacia el interior izquierdo de su saco y la posó sobre algo. Los socios, petrificados, trataban de discernir qué escondía allí, pero resultaba innecesario adivinar. Finalmente, Víctor respondió: Lo sabrán solo si la fase 1 resulte insuficiente. Llevó sus manos atrás. Adoptó nuevamente su postura militar y con sombría determinación preguntó: ¿Dónde y cuándo? Todos se miraron de nuevo y súbitamente rompieron el denso silencio que inundaba aquella habitación y comenzaron a proponer ideas atropelladas entre ellos. Mariselva sonrió cínicamente y Renzo, al escuchar la discusión, cerró los ojos y apoyando sus codos sobre la mesa, se llevó las manos a la cabeza preguntándose: ¿qué hemos hecho? Esa tranquila mañana, el mar lucía apacible y el cielo libre de nubes.
Muchas personas ocupaban y disfrutaban en la orilla de la playa, descansando algunos, jugando en la arena otros, mientras los comerciantes caminaban entre ellos ofreciendo sus deliciosas comidas. Pero el poderoso motor de un llamativo todoterreno se acercaba velozmente hacia el terreno baldío, llamando la atención de todos, por lo que algunos comerciantes fueron los primeros en curiosear de cuál visitante se trataba. El todoterreno rugió una vez más al detenerse, y de él descendió una figura imponente. El hombre se sacudió un poco su saco negro y colocó sus manos en su cintura por un momento, ante la mirada temerosa del grupo de personas que se habían acumulado en el lugar. Sus ojos los miraban con frialdad mientras paso a paso se les acercaba, al tiempo que sentían cómo el miedo les helaba la sangre. Pasó entre ellos en silencio hacia el kiosco que le quedaba más cerca y se detuvo a observarlo, así como también a los otros puestos de comida. Giró hacia el grupo de personas y dijo en voz muy fuerte y alta: Queridos amigos, me llamo Víctor Azarov, representante de los propietarios de este terreno. Quiero conversar con los encargados de estos negocios. Por favor, acérquense. Quiero conocerlos y charlar un poco. Movidos por la incertidumbre, se fueron acercando, confiados de que los bañistas curiosos les daban cierta protección. Les agradezco mucho tan amable atención. Desafortunadamente, tenemos que hablar de estos puestos de comida. Como ya saben, los nuevos propietarios tienen grandes planes y estos espacios deben liberarse. Tenemos una compensación para cada uno de $1,000, que les ayudará mucho en otro lugar si se retiran en 48 horas. Pero los comerciantes comenzaron a reclamar airadamente sobre ese nuevo intento de desalojo, y el lobo los interrumpió. Por favor, veamos las cosas así, estimados señores. Hay 2 maneras de resolver este asunto para el beneficio de ambas partes. Aceptan el dinero y todos felices o... ¿O qué?, gritó Patricia, quien salió del grupo acercándose sin ningún complejo ante aquel gran oso que tenía a la vista. ¿De verdad creen que pueden desalojarnos por $1,000? Víctor sonrió de nuevo. Le hacía gracia que aquella pequeña chica lo estuviera enfrentando. Vaya. Me han hablado mucho de usted, Patricia Silva Aragón, hija de la señora Prudencia Aragón, que en su puesto se reserva el derecho de admisión. ¿Cierto? Ya puedo notar el aura de energía que la circunda. Patricia se le acercó más y le dijo que no querían su dinero, que si tenía que ser por las malas sería, por lo que Víctor respiró profundo. Se arregló las mangas de su camisa y le aseguró que ella no conocía el verdadero significado de hacer las cosas por las malas. Se llevó su mano derecha hacia el interior izquierdo de su saco y así como Patricia, todos dieron un paso atrás. Pero Víctor retiró su mano lentamente y con su mirada de hielo le dijo a la chica que regresaría, y no precisamente para tomar el sol, y agregó: En mi país el invierno es largo y cruel, y cuando el lobo aúlla es porque el frío se acerca. Todos se miraron y nadie entendió, pero sabían que eso significaba algo terrible, por lo que Víctor agregó antes de retirarse: Bien, señores, fue muy grato conversar con ustedes. Disfruten la playa, mientras puedan. Volvió a su vehículo lentamente y le sonrió a quienes lo observaban. A máxima potencia se alejó del lugar, dejando atrás una enorme estela de polvo ante el pavor de los comerciantes y de aquellas lágrimas que, superado ese momento de tanta tensión, brotaron nuevamente del estresado rostro de Patricia. La arena, aún caliente bajo los pies de los comerciantes, parecía absorber las últimas palabras del lobo. Reunidos en círculo, se abrazaban y trataban de consolar a la chica, que hizo todo cuanto pudo por ellos. Sabían que estaban solos, desarmados, vulnerables, y que en este repentino conflicto no había alguna persona que los tratara con empatía, con respeto,
o al menos con una pequeña dosis de amor. A pesar de todo, Patricia miró a sus compañeros con determinación y les aseguró que la lucha apenas comenzaba. La playa, su hogar, no se entregaría sin pelear. ¿Serían capaces de contener la tormenta de aullidos que se avecinaba? Te espero en la próxima entrega para conocer el desenlace de este enfrentamiento que podría cambiar de la manera más inesperada el destino de estos personajes. Playa Sirena, autor Horacio Marrasquino, capítulo 1. Si disfrutaste este primer capítulo de Playa Sirena, deja un me gusta y suscríbete para no perderte el capítulo número 2. Nos esperan nuevos e interesantes relatos en este canal.